Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy día. Ya vamos a seguir con el área de geometría en las clases de PSU. Y en esta ocasión ya nos toca lo que respecta al plano cartesiano, al sistema tridimensional y a todos los ítems que salen acá al ladito, que son las rectas, las relaciones entre dos rectas, las propiedades que tiene un punto en el plano, ¿ya? Vamos a ver una pincelada del sistema tridimensional, ya que no es muy distinto al del plano cartesiano, solamente le agregamos la tercera dimensión nomás, ya que es como la profundidad y la altura y esas cosas. Y también vamos a terminar con las propiedades de los puntos en el sistema tridimensional, que son muy parecidas a las propiedades del punto en el plano cartesiano, ¿ya? Como les digo, solamente le agregamos una tercera coordenada, ¿sí? Entonces, el plano cartesiano, el que todos conocemos, ¿sí? El que tiene las coordenadas, o sea, los ejes X, acá abajo, y el eje Y vertical, ¿cierto? Y cuando nosotros queremos graficar un punto, por ejemplo, el 2,3, lo que nos fijamos es que esta sea la coordenada X y este sea la coordenada Y, ¿cierto? Entonces, en el eje X buscamos el 2, que sería por acá. En el eje Y buscamos el 3, que estaría por acá. Y al final el 2,3 está en ese punto, ¿sí? La idea siempre es tirar líneas verticales desde el eje X y tirar líneas horizontales desde el eje Y. Y justo ahí donde corten es el punto donde ustedes van a graficar, ¿ya? Por ejemplo, otro punto sería el menos 1, menos 2, ¿ya? Entonces, de nuevo, la primera coordenada es la X, la segunda coordenada es la Y, ¿ya? Y el X está en el menos 1, así que me muevo a la izquierda, que está acá. Y el Y está en el menos 2, es decir, acá abajo, ¿sí? Entonces tiramos las líneas horizontales y verticales, ojalá imaginarias para no rayar tanto, y marcamos el punto acá abajo, el menos 1, menos 2, ¿ya? Eso, creo que, no me acuerdo en qué clase vimos, pero una vez ya habíamos graficado puntos en el plano cartesiano, si no me equivoco, ya en una clase muy atrás, ¿ya? La propiedad del plano cartesiano, si se fijan, está dividido en 4 partes, ¿sí? Yo creo que ya ustedes conocen esos que se llaman cuadrantes, ¿sí? Y se definen, ¿no? Y yo creo que también les dije en la clase pasada en circunferencias que en geometría siempre se leían las cosas en sentido antihorario, ¿ya? Siempre se leen de esa forma antihorario, es como una convención matemática que establecieron, y en los cuadrantes es el mismo. Partimos desde el más arriba, desde el que está en la esquina superior derecha, y nos vamos moviendo en sentido antihorario hasta llegar al que está acá abajo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Ya no se les puede olvidar el orden, ya no confundir. Y las propiedades que tienen los cuadrantes son que, si se fijan, como lo están dividiendo en 4 partes el plano, ya en esta parte del primer cuadrante, si yo grafico cualquier coordenada, cualquiera, el punto que está acá, el punto que está acá, el punto que está acá, todas estas coordenadas tienen una característica en común, es que tanto la coordenada del eje X como la del eje Y son positivas. ¿Ya? Eso es la característica del primer cuadrante, que siempre los puntos que estén en el primer cuadrante, ambas coordenadas van a ser positivas, ¿ya? Vamos con el segundo. El segundo cuadrante, una propiedad muy parecida, pero fíjense que ahora estamos a la izquierda del eje Y, ¿cierto? Para el lado negativo de los X, ¿cierto? Entonces, si se fijan, la propiedad que me está dando ahora es que todos los puntos que estén en el segundo cuadrante van a tener la coordenada X negativa y la coordenada Y positiva, ¿ya? Vamos ahora, esa es la única propiedad del segundo cuadrante, ¿sí? Vamos ahora con la del tercer cuadrante, que está acá abajo, que también es un poco intuitiva, y si se fijan ahora estamos al lado izquierdo del eje Y y al lado abajo del eje X, ¿cierto? Para ambos lados negativos, por lo tanto, se ve como una carita ahí que tiene los ojos cerrados, ahí están los dos negativos, tanto la coordenada X como la Y, ¿ya? Y finalmente, en el cuarto cuadrante volvemos a estar a la derecha del eje Y, ¿cierto? A este lado. Y el X, ahora estamos en la parte positiva, así que la coordenada X siempre va a ser positiva y la Y siempre va a ser negativa, ¿ya? Eso es como se divide el plano cartesiano, y estos son los 4 cuadrantes que ustedes van a trabajar en el plano cartesiano, ¿ya? Y siempre consideren estas propiedades. ¿Para qué me sirven estas propiedades? A veces, a mí me dan un ejercicio donde no nos dicen los números de las coordenadas, sino que nos dan las coordenadas A, B. Y nos dicen que quizás la coordenada es positiva y que la B es negativa, ¿cierto? Si nos dicen eso que les acabo de decir ahora, que la coordenada A sea positiva
que esto sea mayor a 0 y que el b sea menor a 0. Si en algún ejercicio me dicen eso, ustedes tienen que asumir rápidamente que este punto va a estar en este cuadrante. ¿Por qué? Porque la coordenada x es positiva y la coordenada y es negativa. ¿Ya? Para eso nos sirve saber los cuadrantes, para cuando no nos dicen los números en específico, pero les dicen los signos que tienen esos números. ¿Ya? O por si alguna vez les dicen, supongamos que están trabajando con una coordenada a, b, y a ustedes le dicen que el producto de a por b es menor a 0. Supongamos que les dan un ejercicio así. Le dicen que tienen una coordenada a, b y que el producto de la coordenada x por la coordenada y es menor a 0. ¿Qué significa que el producto de algo sea menor a 0? Significa que tanto a y b tienen signos distintos, ¿sí? Porque para que la multiplicación de dos números me dé negativo, uno tiene que ser positivo o negativo, o al revés, uno negativo y el otro positivo. Si son los dos positivos, me da positivo, y si son los dos negativos, me da negativo, ¿cierto? Entonces, en este caso, tanto A como B tienen signos distintos. Entonces, yo debería estar trabajando o en este cuadrante o en este cuadrante, ¿cierto? Ahora, si me dicen que yo tengo el punto C, D, tal que C por D es positivo, bueno, entonces ahora o los dos son positivos o los dos son negativos, ¿ya? Eso pasa cuando la multiplicación de dos números me da positivo. Tienen que tener sí o sí el mismo signo. Y en ese caso estaríamos trabajando o en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, ¿sí? Son datos que pueden ser útiles en algún tipo de ejercicio, para que los tengan en consideración siempre, ¿ya? Ya, eso es todo lo que vamos a hablar sobre el plano cartesiano. Y ahora ya nos vamos a meter a lo que son las rectas, ¿sí? Que también yo creo que ya lo habíamos hablado en unas clases anteriores. Y acá está la definición. Una recta es una línea que une dos puntos. O sea, obviamente une infinitos puntos, pero lo que yo necesito como base para tener una recta son dos puntos, ¿ya? Hay un postulado de Euclides, no sé si lo han visto en el colegio, que me dice que por dos puntos pasa una única recta, ¿ya? Y yo necesito solamente dos puntos para obtener una recta, ¿ya? Si yo necesito 3, voy a necesitar que los 3 estén colineales, ahí ya un poco más complicado. No necesito 3 al azar en el aire, ¿sí? Tienen que estar en una línea recta. Entonces me basta con 2 para formar una recta bien definida, ¿ya? Y esa es una buena idea para graficar las rectas. Siempre que ustedes quieran graficar las rectas, se tienen que dar dos puntos cualquiera en la recta, los grafican y los unen, ¿ya? Después podemos ver eso en la diapositiva, ¿ya? Entonces, dice que esta recta contiene infinitos puntos y se pueden representar mediante una ecuación. Ahí me comí una palabra, falta una ecuación al final del párrafo, ¿ya? Y serían estas dos formas, la forma principal, que es la que está más arriba, y la forma general, ¿ya? La forma principal yo se la sugiero más, que es esta, ¿sí? Les sugiero que trabajen mucho más con la forma principal que con la forma general, ¿ya? Por todas las propiedades que vamos a ver. Y además en esta forma principal nosotros podemos identificar rápidamente la pendiente, que es ese valor de m que está ahí, y también podemos identificar el coeficiente de posición, ¿ya? Entonces siempre les sugiero que ocupen la forma principal. Y la forma principal tiene una única característica, que es que el i, la variable i, siempre tiene que estar despejada, sin ningún signo negativo, sin ninguna cosa sumado al lado, ni restado, ni multiplicado, ni dividido, ¿ya? Siempre tiene que estar solito acá el i, sin ningún signo. Entonces, cuando nosotros vayamos a despejar el i, les sugiero siempre despejarlo hacia el lado en que les quede positivo, para después evitar esos problemas del signo. Diana, no se puede identificar rápidamente el coeficiente de la posición y la pendiente, ¿ya? No se puede identificar muy rápidamente en la forma general, ¿ya? Siempre que ustedes quieran identificar la pendiente y el coeficiente de posición, les sugiero que ocupen esto, ¿ya? Esa fórmula, es decir, despejar el i. Ustedes pueden hacer el trabajo igual en sus casas de despejar el i allá abajo en la forma general y les va a dar una ecuación. Por ejemplo, si yo tengo... aguantemos un poco, vamos a ver primero el ejemplo. O sea, vamos a ver primero la forma general entonces, ¿ya? Pero la idea de la forma principal es siempre tener el i solito, sin ningún negativo, sin ningún número multiplicado ni dividido, ni sumado ni restado. Y vamos con la forma general, que si se fijan, tiene esta forma, y la única característica que tiene la forma general es que o al lado derecho o al lado izquierdo de la igualdad tiene que haber un cero, ¿ya? Ustedes pueden tener fracciones, pueden tener sumas, da lo mismo que pueden tener, pero la idea es que siempre tengan a un lado de la igualdad un cero, ¿sí?
¿ya? Esa es la única característica que tiene que tener la forma general, ¿ya? Acá en el ejemplo, en el dibujo que tenemos acá en la imagen, están graficadas las dos rectas, con los dos colores que corresponden. Por ejemplo, la forma principal, que sale el ejemplo con color azul, es la recta azul, ¿ya? Y la otra, la roja, es la recta roja, ¿sí? Bien, así, la idea es que en la forma general siempre haya un 0 o al lado izquierdo o al lado derecho. Da lo mismo donde esté la igualdad, porque como una igualdad, no me importa hacia qué lado de la igualdad está el 0, pero siempre tiene que haber un 0, ¿ya? A un lado. ¿Sí? Como en el ejemplo que está acá abajo, ¿sí? Al lado derecho está el 0, pero como les digo, el 0 también puede estar al lado izquierdo. Lo que vamos a ver ahora es cómo pasar de una forma a otra, ¿sí? Cómo pasamos de la forma principal a la forma general, ¿sí? Entonces, como les decía, para pasar de la forma principal que está allá arriba a la forma general, lo único que yo tengo que buscar es el 0 a un lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo voy a, de esta forma, de este ejemplo, voy a tirar todo hacia la izquierda, ¿ya? Para dejar el 0 al lado derecho, ¿ya? Entonces, ese 2x que está positivo al lado derecho, ¿cómo debería pasar al lado izquierdo? Debería pasar restando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me queda menos 2x, ¿cierto? ¿Ya? Como les dije, iba a pasar todo al lado izquierdo. El y, que ya está al lado izquierdo, lo dejo ahí nomás, ¿cierto? Y el y estaba positivo, ¿sí? Entonces me dice más y, ¿cierto? El y quedó tal cual donde estaba, no lo quise mover. Y ahora el menos 3, que está al lado derecho, lo quiero pasar al lado izquierdo de nuevo. Y como está negativo, al lado derecho pasa, o sea, al lado izquierdo, perdón, pasa como positivo. Y como yo todo lo del lado derecho lo tiré totalmente hacia el lado izquierdo, no me quedó nada al lado derecho. Es decir, me debería quedar un 0. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ya, pero si tiramos todo al lado izquierdo, ¿podemos también tirar todo al lado derecho? Sí, podemos tirar todo al lado derecho también. Entonces vamos a partir desde 0. Supongamos que de nuevo tenemos esta forma principal y queremos tirar todo al lado derecho. Bueno, entonces el único que va, como vamos a tirar el y, que está ahí, el y tiene que pasar al lado derecho ahora negativo, pero el 2x y el menos 3 se van a mantener al lado derecho, ¿cierto? Entonces mantengo el 2x, que estaba al lado derecho, el y que estaba al lado izquierdo, ahora pasa hacia el otro lado como negativo, ¿cierto? ¿Ya? Y el menos 3 que estaba ahí se mantiene como menos 3, ¿sí? Entonces fíjense que yo de esta forma principal pude obtener estas dos formas que son las generales, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo elegí el lado que yo los quiero tirar. No hay un lado específico en donde tienen que dejar el 0. El 0 lo pueden dejar en cualquier lado, ¿ya? Y fíjense que son las mismas rectas, eso es lo interesante, ¿ya? La recta que está encerrada en el cuadrado azul de la izquierda es el mismo que está en el cuadrado azul de la derecha, ¿sí? Y fíjense que se diferencia una de la otra, es que si yo multiplico por menos 1 la del lado izquierdo, me da la del lado derecho, ¿no? Como que si yo tomo toda la ecuación del lado izquierdo y la multiplico cada elemento uno por un menos 1, me va a ir dando la recta que está al lado derecho, ¿cierto? Entonces eso me dice que si yo tengo una recta y la multiplico por algún número, no me va a afectar en la recta, me va a quedar la misma recta, pero quizás con coeficientes distintos. En este caso, todos se cambiaron de signo. Si se fijan, a la izquierda estaba menos 2x, acá está 2x positivo. A la izquierda estaba más y, acá está menos y, y allá está más 3 y acá está menos 3. Tienen los signos totalmente distintos, pero la forma es exactamente la misma, ¿ya? No afecta en nada cuando yo tomo una recta entera y la multiplico toda por un número. Eso no afecta en nada. No, Diana, no es lo mismo, ¿ya? La pendiente y el coeficiente de posición solamente se van a extraer de esta ecuación y solo de esta, ¿ya? No hay que mezclar, por ahora no vamos a mezclar la forma general con la pendiente y el coeficiente de posición. Ahora les voy a enseñar cómo pasar de la forma general a la forma principal y ahí es la idea que ustedes identifiquen la pendiente y el coeficiente de posición, siempre con la forma principal, ¿ya? Vamos a ver ahora. Entonces supongamos que ahora tenemos este ejemplo, ¿ya? El 2x menos 2y menos 3 igual 0, ¿sí? Esa es una recta que está escrita de la forma general. Y yo quiero pasar a la forma principal, ¿ya? ¿Qué les dije yo al principio de la forma principal? La única característica que tiene la forma principal es que el y está solito y siempre positivo, ¿ya? Entonces siempre tenemos que buscar
en una ecuación de forma general, dejar el i solito, ¿ya? Y ojalá siempre positivo, ¿sí? Si está el i negativo, la ideal es pasarlo al otro lado para que quede positivo. Y si ya está positivo, déjenlo ahí, ¿sí? En este caso, en el ejemplo naranjo que tenemos ahí abajo, tenemos un menos 2i, es decir, el i está negativo. Y yo no quiero que el i esté negativo, así que lo voy a pasar hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, voy a dejar, en esta ecuación, voy a dejar el 2x y el menos 3 al lado izquierdo, ¿sí? Y solamente voy a pasar el i al lado derecho, es decir, me va a quedar 2x menos 3 es igual al 2i, ¿ya? Yo tomé este elemento de acá y lo pasé hacia el otro lado, ¿sí? Y me quedó 2i, ¿ya? Pero recuerden que el i tiene que estar solito. Y acá el i está acompañado por un 2 que lo está multiplicando. Entonces, ¿qué va a hacer ese 2? Como está multiplicando y yo quiero dejar el i solo, lo voy a pasar al lado izquierdo dividiendo, ¿cierto? Así que me va a quedar el 2x menos 3 y ese 2 que estaba al lado derecho multiplicando ahora va a pasar hacia abajo y al lado izquierdo y dividiendo, ¿cierto? Y como el 2 pasó dividiendo, entonces al lado derecho me queda el i solito, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Ya? Entonces fíjense que ahí logramos el primer paso, que es despejar el i. Y ya ahí está casi listo. Falta un pequeño detalle, que es que siempre que les queden fracciones de esta forma, lo ideal sería separarlas en las dos fracciones. Porque fíjense que acá arriba no hay fracciones. Entonces la idea es separar las dos fracciones y dejarlas como dos fracciones distintas. Y ahí podemos identificar cuál es el m y cuál es el n, ¿ya? Entonces de esto, lo que yo le estoy explicando, este 2 que está acá abajo es un denominador común, ¿sí? La idea de que como es un denominador común en una suma o resta, fíjense que arriba tenemos un 2x menos 3, entonces yo puedo separar eso en dos fracciones distintas, ¿sí? Pero el denominador se va a mantener, ¿ya? Es decir, lo voy a separar en dos fracciones, el 2x a un lado y el 3 a otro. Y como ambos tenían un 2 acá abajo, al separar las fracciones, también me debe quedar un 2 abajo de cada uno, ¿ya? Eso pasa siempre que ustedes quieran separar fracciones donde hay una suma o una resta entre medio, ¿ya? Como la que teníamos acá, 2x menos 3, separamos el 2x, el 3 y dejamos un menos al medio, ¿ya? Y como tenían un denominador en común que era el 2, ese 2 se reparte a cada fracción. Y sí, Samuel, ahora lo ideal sería que simplifiquen, ¿ya? Al lado derecho me sigue quedando el igual y, ¿cierto? Eso ya no lo voy a tocar nunca más. Y como decía Simón, podemos simplificar. Fíjense que en la primera fracción se me cancela el 2 con el 2 de abajo, ¿cierto? Así que me queda x solito, ¿ya? Me quedó el x solito menos el 3 medios, ¿cierto? Y eso es igual a i. Y ahí está despejada la ecuación de la forma que nosotros queríamos. Entonces, esta ecuación ahora la dejamos escrita de esa forma, ¿sí? Y ahora nosotros podemos identificar en la fórmula de abajo cuál es el coeficiente de posición y cuál es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente siempre es lo que multiplica al x cuando está solito, ¿ya? Ustedes ven el x y lo que esté al ladito multiplicando al x va a ser la pendiente. En el caso del cuadrado rojo de allá abajo, tenemos un x y ¿qué está multiplicando al x? Como no hay nada multiplicando al lado, se asume que hay un 1, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación de acá abajo, lo voy a rayar con azul, acá hay un 1 multiplicado al x, ¿cierto? Entonces, en esa ecuación de abajo, el m es 1, ¿ya? Y el n es lo que está sumado así como solo, sin ninguna variable. En este caso, sería el menos 3 medios. Con signo y todo tiene que ir, ¿ya? Fíjense que allá sale con un signo más, acá viene con un menos, entonces ese menos tiene que estar incluido en el n, ¿ya? Y eso sería todo lo que tienen que hacer ustedes. Ahora, ya espero que se haya entendido cómo llegar a la forma principal de la forma general. Es solamente despejar el i, y una vez que despejan el i, separan si es que tienen fracciones como lo hicimos en este caso, ¿ya? ¿Qué pasaría a hacer en Samuel? Siempre lo que queda constante, sin ninguna variable entre medio, ¿ya? En este caso sería el menos 3 medios. El menos 3 medios no tiene ninguna variable, no tiene ni un x ni un y, ¿cierto? Entonces, siempre el n tiene que ser lo que se mantiene constante, pero en esa forma, en la forma principal, ¿sí? Solo en la que está principal, no confundir
Ojo con esto, no confundir con que el n también va a ser este c. No, eso no. Porque en la forma general yo no es visible cuál es el m y cuál es el n, así automáticamente. En la forma general no pasa eso, ¿ya? Así que el c es distinto del n. Este c que está acá abajo es muy distinto a este n, ¿ya? No siempre van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, siempre que quieran identificar la pendiente y el coeficiente de posición, ¿cuál van a tener que ocupar? La forma principal. Eso. Ahora, una definición rápida de qué es la pendiente. Yo creo que alguna vez la han visto. Después vamos a ver qué es la pendiente en verdad. O vamos a verlo en la diapositiva de ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la pendiente de un punto? O sea, de una recta, perdón. La pendiente es el grado de inclinación que me genera la recta. ¿Ya? Es decir, volviendo al dibujo de acá, no es el ángulo, no es como el ángulo en grados, ¿ya? Pero es una representación de la inclinación, ¿ya? Es decir, acá, en esta inclinación que tiene la recta con respecto al eje X, ahí está como escondida la pendiente de la recta azul. Y de la recta roja está como por aquí. Siempre la pendiente me va a definir el grado de inclinación. Después vamos a ver el por qué. ¿Ya? Como lo vimos en la clase de funciones, la primera clase de funciones que vimos, hablamos un poco de la pendiente, ¿ya? Por si lo quieren recordar, ¿ya? ¿Y qué es el coeficiente de posición? ¿Sí? El coeficiente de posición es donde intersecta la recta en el eje Y, ¿ya? Entonces, perdón, volviendo a la diapositiva anterior, acá, en este punto que yo voy a rayarlo de nuevo mejor, en este punto que está acá, ese punto es el coeficiente de posición. Porque ese punto que está en el eje Y tiene coordenada 0,n. Siempre. ¿Ya? Siempre que yo me paro en el eje Y, la coordenada X debe ser 0. ¿Ya? Y la coordenada Y debería ser el coeficiente de posición. ¿Ya? Eso siempre va a pasar. La última pregunta, ¿por qué se debe igualar en la forma general a 0? Es porque así está establecido en cómo escribir una recta en forma general, ¿ya? Al igual que los planos, al igual que muchas otras cosas, cuando la escriben en forma general, siempre lo dejan igualado a 0 en alguno de los lados. ¿Ya? Es como les decía, una como convención de matemática, ¿no? ¿Ya? Como que los matemáticos se pusieron de acuerdo, dijeron, para hablar de la forma general tenemos que igualarlo a 0. Para hablar de la forma principal tenemos que despejar el I. ¿Ya? Es literalmente una convención que se estableció, ¿sí? Claro, como dice Samuel también, como las ecuaciones, la idea es como dejarlo como una ecuación que tenga dos variables, la x y la y. Entonces tiene que estar igualado a 0, ¿ya? En la PC va a hallar todo esto. Creo que en la del DEMRE 2018 hubo como 5, creo. ¿Sí? Hay la misma cantidad como hay de circunferencias. ¿Sí? Traje harto ejercicio ahora, pero no sé si lo vamos a alcanzar a hacer todo. Entonces por eso queremos apurar un poquito el paso, ¿ya? No voy a dar los ejemplos o sea, vamos a ver primero, veamos esta diapositiva primero mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos el m o cómo encontramos el n en una ecuación si es que nos dan los puntos? ¿Ya? Entonces, fíjense que acá me dice en el primer cuadrado que estoy encerrando acá, me dice que dado dos puntos en el plano cartesiano, x1, y1 y x2, y2, esos son dos puntos distintos, obtenemos la pendiente de la siguiente forma, y es hacer esta ecuación, ¿ya? Ustedes son libres de elegir cuál es su coordenada x2, y2 y cuál es su coordenada x1, y1. Son libres en la elección de eso. La idea es que no escojan el x2 de un punto con el y2 del otro punto, ¿cierto? Siempre escojan en orden las cosas. Por ejemplo, tengo este punto que está acá abajo, ¿ya? Y quiero calcular la pendiente y tengo esos dos puntos, ¿sí? Sabemos que por el postulado de Euclides que les mencioné al principio, dado dos puntos pasa a una única recta y una recta tiene una única pendiente. Es decir, dado dos puntos siempre va a haber una única pendiente entre ellos, ¿ya? Quizás eso fue muy rápido. ¿Ya? Entonces, escriban ahí por ahí, igual es un dato importante, que si les dan dos puntos, solamente va a haber una pendiente entre ellos. No pueden haber más de una inclinación entre dos puntos, ¿ya? Entonces, como le iba diciendo, ustedes son libres en elegir cuál es su x1 y su x2 en este ejercicio, ¿ya? Son totalmente libres de hacer eso. Entonces, me salté un par de pasos. Lo que yo voy a hacer es escoger este 3 como el x1 y este menos 2 como el y1.
voy a elegir este 2 como el x2 y este 4 como el y2. Ya me quedo con un x. ¿Ya? Como les decía, la idea no es tomar el 3 que toma ella como el x1 y el 4 como el y1. Tienen que tomar el x1 y el y1 en la misma coordenada, en el mismo punto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces aplicando la fórmula que debería tener acá, voy a poner y2, ¿ya? Que yo tomé que era el 4, ¿cierto? El menos siempre tiene que ir, ese menos de ahí, fíjense que se replicó al tiro acá. Ese menos siempre tiene que ir, entonces es 4 menos 2, ¿cierto? Ojo con eso. Samuel, estamos sacando la pendiente, entonces vamos a ver el coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces tenemos i2 menos i1, ¿cierto? Por eso no me queda 4 menos 2, dividido en x2, que x2 en este caso hayamos elegido el 2, el menos, que siempre va, que es el que está apareciendo ahí, el x1, que habíamos elegido el 3 como el x1, ¿cierto? ¿Ya? Resolviendo esto, ¿cómo me queda el numerador? Menos con menos, este menos con este menos se transforman en un más, ¿o no? Y me queda arriba entonces 4 más 2, y sabemos que 4 más 2 es igual 6, ¿sí? Y abajo me queda 2 menos 3, sabemos que es menos 1. Y eso me da el resultado de 6 dividido en menos 1. Nosotros sabemos que el 1 de abajo no me afecta en nada, pero el signo de abajo sí me afecta, y por eso me queda menos 6, ¿sí? Ya, y ustedes pueden haber tomado los puntos al revés. Es decir, haber dicho que el 3 es su x2 y el menos 2 es su y2, y que el 2 es su x1 y el 4 es su y1, y hubieran llegado al mismo resultado menos 6. Es irrelevante el orden en que ustedes tomen los puntos, ¿ya? Siempre les va a dar la misma pendiente, ¿ya? Eso es todo para calcular la pendiente. ¿Y cómo obtenemos el coeficiente de posición? Dado una recta cualquiera, si se fijan ahí está la recta, fíjense en lo que sale ahí. Para obtener el coeficiente de posición debemos reemplazar x igual 0 y despejar la variable y, ¿ya? Es decir, tenemos una ecuación cualquiera y donde está el x, nosotros sacamos el x y colocamos un 0, ¿ya? Y ahí vamos a tener una ecuación de primer grado, donde el y va a ser la incógnita y ustedes van a despejar el y. ¿Ya? Me explico. Entonces tenemos esta ecuación de acá abajo, 4x menos 6y igual 12, ¿sí? Brea, el coeficiente de posición es el que me indica dónde se intersecta con el eje y. Ya como había dicho acá, fíjense en la diapositiva anterior. No sé por qué no me... Como ya habíamos dicho acá, este punto es este punto es 0,n siempre. Donde se intersecta el eje y, siempre va a ser el 0,n. ¿Ya? Entonces el coeficiente de posición me indica dónde corta el eje y la recta. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, me dice que tengo que reemplazar el x por un 0. ¿Ya? Entonces, voy a adelantarme un paso acá. Ya. Entonces, fíjense que la ecuación que tenemos acá, ya la que estoy encerrando ahora, donde está el x voy a dejar un espacio vacío. Y ahora lo reemplazo por un 0, ¿cierto? Eso es lo que me decía el texto de acá arriba. ¿Ya? Y 4 por 0 sabemos que me da 0, ¿cierto? Entonces este valor se va, se cancela, ¿cierto? Porque como les digo, 4 por 0 me da 0, así que me queda menos 6y igual 12, ¿cierto? Vamos a multiplicar esta ecuación, la vamos a multiplicar por un menos 1 para invertir los signos, ¿cierto? Para que el menos 6y me quede positivo y el 12 me quede negativo, ¿cierto? Recuerden que siempre lo ideal es dejar las variables positivas, ¿ya? Y ahora ese 6 que está molestando al i, que está multiplicando también, lo voy a pasar dividiendo al lado derecho, ¿cierto? Entonces me queda i igual menos 12 dividido en 6, ¿cierto? Sabemos que 12 dividido en 6 me da 2 y tenemos que mantener el menos, ¿cierto? Así que ese resultado me da menos 2, por lo tanto el coeficiente de posición en esta recta, el coeficiente de posición en esa recta que está encerrada en azul es n igual menos 2. Es decir, esta recta corta al eje y en la coordenada 0, menos 2. ¿Sí? Eso es lo que me indicaba el coeficiente de posición.
Así que vamos a ver los tipos de pendientes, que también lo habíamos visto en la clase de funciones. Así que vamos a repasar un poquito esta diapositiva nomás. ¿Ya? Hay tres tipos de pendientes. Las que están inclinadas, así o así, ¿ya? Da lo mismo como. Las que están inclinadas, las que están totalmente horizontales o las que están totalmente verticales. ¿Ya? Ahí tenemos como esos tres tipos de rectas que nos diferencian en todo el plano cartesiano. Que están inclinadas, totalmente horizontal o totalmente vertical. ¿Ya? Vamos a ver lo primero. Cuando tenemos que las dos rectas están inclinadas de cualquiera de las dos formas, fíjense que es cuando la pendiente es distinto de cero. Como es distinto de cero, puede ser o positiva o puede ser negativa, ¿cierto? Eso no hay ningún drama, ¿ya? Y por eso están estos dos dibujos que están acá. Fíjense que en este primer dibujo la pendiente es positiva y siempre va a ir creciendo. Fíjense que cuando la pendiente es positiva, la función crece. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase vimos en la clase de función. Y cuando la pendiente es negativa, la función se va hacia abajo, es decir, decrece, ¿o no? ¿Ya? Esas son las dos características de las pendientes cuando son o positivas o negativas. Si es positiva, la función se va hacia arriba. Si la pendiente es negativa, la función se va hacia abajo. ¿Ya? Y fíjense que solamente estas rectas, si es que el m es distinto de 0, deberían ser de este tipo de gráfico, ¿ya? Como un mx más n. Así son, de esa forma son las rectas que son inclinadas, ¿ya? De cualquiera de las dos formas. ¿Ya? ¿Todo bien con eso? Recuerden que lo habíamos visto en la clase de funciones. Samuel, no entiendo mucho tu pregunta, pero las tres son pendientes. O sea, todos estos tipos son pendientes y los cuatro dibujitos que hay en total, en los cuatro hay rectas, ¿ya? Pero tienen distintas formas las rectas, ¿sí? Entonces cuando está inclinada tienen esta forma, ¿ya? Que es lo que vimos antes. Fíjense ahora, vamos a ir al cuadrado de al medio, a todo esto, ¿ya? Que es cuando la pendiente me dicen que es igual a 0. Cuando la pendiente es igual a 0, es totalmente horizontal la recta, totalmente horizontal, ¿ya? No tiene ni un pequeño grado de inclinación. Es decir, si es totalmente horizontal, si una recta es totalmente horizontal, las coordenadas y de cualquier punto, por ejemplo, si yo me paro en este punto que está acá, o en este punto que está acá, ambos puntos rojos tienen la misma coordenada y, pero tienen distinta coordenada x, porque uno está más a la derecha que el otro, pero ambos están a la misma altura, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes tengan una recta donde su pendiente es igual a 0, al final es reemplazar 0 en esta ecuación. Si yo reemplazo 0 en la m, se me va esto, se me cancela y me queda y igual n. Es decir, me quedó esta forma. Siempre que ustedes tengan rectas horizontales, van a ser de la forma y igual a un número. Solamente a un número, no va a haber un x. ¿Por qué no hay x? Porque el m multiplica el x y el m es 0 en este caso. Entonces 0 por x me da 0 y se fue el x. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es igual a n? Porque recuerden que el coeficiente de posición, este punto de acá, el que intersecta el eje Y, ese punto es 0,n. ¿Ya? Entonces siempre que la recta sea horizontal va a ser Y igual al coeficiente de posición, ¿sí? Cuando la pendiente es 0. Y vamos al último caso, que es el que está encerrado azul, que es cuando la recta es totalmente vertical, ¿ya? Cuando la recta es totalmente vertical, la m no existe, es indefinida, ¿ya? No es que sea 0, no es que sea un valor fijo, no existe, ¿ya? ¿Y por qué no existe? Porque recuerden, la pendiente es esta ecuación, ¿o no? ¿Ya? Y en las rectas que son verticales, fíjense que si yo marco estos dos puntos, la coordenada x de esos dos puntos es exactamente la misma, ¿cierto? Porque estoy a un lado de la recta y estoy vertical. Pero la coordenada x se mantiene todo el rato constante. En cambio, la coordenada y es la que va variando. Pero si la coordenada x se mantiene constante, ¿qué va a pasar con esto? x2 sería igual a x1 y la resta sería 0 y estaría dividiendo por 0. Por eso la pendiente no existe cuando la recta es vertical. Porque todas las coordenadas x son iguales en una recta vertical. Entonces el x2 va a ser exactamente igual al x1, independiente de cuál elijan ustedes. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque es vertical. Es x igual a un número que se mantiene constante. Es decir, ese número, ¿cuál es?
este punto, el que yo estoy marcando, que es en la intersección del eje X, ese punto debería ser A, 0, donde ese A es este mismo A que está apareciendo acá. Entonces, cada vez que ustedes tengan una recta vertical y se fijan que el X se mantiene constante, ese A que está ya encerrado es el número constante que mantiene el X. Espero que se haya entendido esa parte de la recta vertical, ¿sí? No en todos los casos da N. O sea, en todas las rectas horizontales sí debería dar N. Lo que pregunta Monitos, ¿sí? Siempre que ustedes tengan una recta horizontal, va a ser I igual al coeficiente de posición. Siempre. En las horizontales no. Hay dos formas de obtener una ecuación, ¿ya? Lo que yo les decía, que me bastan con 2 puntos y yo voy a obtener una ecuación de una recta, ¿sí? Solamente 2 puntos. Pero también puedo tener un punto y una inclinación, que es la que está abajo de punto pendiente. Entonces, ¿cómo obtengo la ecuación de una recta? La obtengo dado 2 puntos o dado un punto y una pendiente, ¿sí? Y tienen que reemplazar en esta ecuación grande que está acá. Repito, es irrelevante cuál escogen como x1 e y1 y cuál escogen como x2 e y2. Pueden intercambiar los puntos y elegirlo como ustedes quieran. Lo importante es que el x1 y el y1 pertenezcan al mismo punto. Ya lo que les decía antes, ¿sí? Entonces pueden tomar este como el x1 y este como el y1, este como el x2 y este como el y2, o pueden tomar esto como el x2 y el y2, o este como el y1 y el x1 y el y1. Es irrelevante el orden en que ustedes los tomen. Para cualquier tipo de recta, para cualquier pendiente, no hay un orden específico, ¿sí? ¿Ya? Pero fíjense que acá, esto es una fórmula conocida y es la que vimos delante, que es igual a m. Por eso, acá abajo tengo un m y no tengo esa ecuación. Eso se hace. ¿Y cómo se calcula una recta? Vamos a calcularlo bien rápido, ¿ya? Tenemos estos 2 puntos, ¿sí? Que son los mismos 2 puntos que ocupamos para el ejemplo de la pendiente. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el ejemplo que ocupamos estos 2 puntos me dio que la pendiente era menos 6? Ya tenemos los mismos 2 puntos. Entonces, ¿qué hacemos acá? De nuevo, tomamos, como lo había dicho, este punto como el x1, este como el y1, voy a tomar este como el x2 y este como el y2, ¿sí? Entonces tengo y, fíjense que, antes de todo, esta y esta x, estos que están encerrados en azul, los 4 circulitos que están encerrados en azul, se mantienen siempre fijos. Ustedes no los tienen que cambiar por ningún valor. Siempre lo van a dejar como y como x. Y lo mismo allá abajo, como y como x. No los cambien por nada. Los que tienen que cambiar son los y1, los x1, los y2 y los x2 o la m. Pero el x y el y que están así sin ningún índice, eso no los cambian nunca por nada, ¿ya? Entonces, ese y lo mantengo fijo y va a ser y menos y1. E y1 le habíamos dicho que era el menos 2, ¿cierto? ¿Ya? Eso tiene que ser igual a esa fracción grande que está acá, ¿cierto? Y habíamos calculado ya esa fracción. ¿Recuerdan que les dije que era la misma del ejemplo de la pendiente? ¿Ya? Y acá viene el paréntesis de x menos x1. Y x1 habíamos dicho que era el 3, ¿cierto? Por eso me queda en paréntesis x menos el x1 que habíamos dicho que era el 3, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Menos con menos se transforma en un más, ¿cierto? Así que me queda y más 2. Anteriormente habíamos calculado que esta fracción me daba menos 6, ¿cierto? La hicimos en 2 diapositivas anteriores, si no me equivoco. Así que me queda menos 6, paréntesis de x menos 3, ¿ya? Y ahí ese menos 6 que está fuera del paréntesis, la idea es que multiplique al x y multiplica al menos 3. Entonces vamos a decir, y más 2 va a seguir estando al lado izquierdo, y ese menos 6 va a multiplicar al x, y menos 6 por x me da menos 6x, y menos 6 por menos 3, menos por menos me da más, y 6 por 3 me da 18, ¿cierto? Ahora, este 2 lo voy a dejar de la forma principal. Este 2 que está ahí me está molestando un poquito, lo voy a tirar al lado derecho. Como está sumando, pasa al lado derecho restando, ¿cierto? Así que me queda el y solito al lado izquierdo, mantengo el menos 6x más el 18, y el 2 pasa al lado derecho y pasa como menos 2, ¿cierto? Y me queda y igual a menos 6x, y el 18 lo resto con ese 2 y me da 16 positivo. Es decir,
borrando todo, la recta que pasa por estos dos puntos es esta que está acá, y la escribí de la forma principal. Si ustedes la quieren escribir de la forma general, recuerden pasar todo hacia un lado. Entonces me debería quedar 6x positivo más y menos 16 igual 0. Pasé todo al lado izquierdo, ¿sí? Y acá está la relación de las rectas. ¿Qué pasa si en un ejercicio me dan dos rectas? Que no nos dicen las ecuaciones. O quizás sí, ¿ya? Pero da lo mismo eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de relación entre dos rectas. Si a mí me dan dos rectas en el espacio cualquiera, estas dos rectas o pueden ser paralelas, o pueden ser secantes, o pueden ser coincidentes, ¿ya? Coincidentes significa que son exactamente iguales, ¿ya? Secante me dice que se intersectan en un solo punto, ¿ya? Y paralelas me dice que nunca se van a intersectar, ¿cierto? Esas eran las definiciones que sabíamos del colegio de paralela, secante y coincidente, ¿ya? Entonces, para que sean paralelas, la idea es que tengan el mismo grado de inclinación, ¿o no? Si yo me muevo así paralelo al tablet que yo tengo acá, la idea es que mi mano con el tablet siempre mantenga el mismo grado de inclinación. Y como habíamos dicho que la pendiente me daba el grado de inclinación, entonces, cuando yo quiera tener dos rectas paralelas, lo que le tengo que pedir a esas dos rectas es que las pendientes sean exactamente iguales, ¿sí? Pero no me basta con que las pendientes sean exactamente iguales, también les tengo que pedir que los coeficientes de posición sean totalmente distintos, ¿sí? Entonces, rectas paralelas, pendientes exactamente iguales y coeficientes de posición totalmente distintos, ¿ya? Para paralelas. Para secantes es mucho más fácil. Para que dos rectas sean secantes, es decir, se corten en un solo punto, solamente le tengo que pedir que las pendientes sean distintas. Literalmente solo le tengo que pedir esa pequeña cosa, ¿ya? Entonces, cada vez que yo tenga dos rectas secantes, sí o sí sus pendientes tienen que ser distintas. Y fíjense acá, me dice, y si son perpendiculares, es decir, forman un ángulo recto entre ellas, yo le tengo que pedir que la multiplicación de las pendientes sea igual a menos 1. Eso siempre se va a cumplir, ¿ya? Es decir, fíjense que para que la multiplicación de dos pendientes sea igual a menos 1, la idea es que ninguna de estas sea 0, ¿ya? Y finalmente, para que sean coincidentes, yo tengo que pedir que tanto las pendientes como los coeficientes de posición sean iguales. Roan, no es necesario. Para que sean secantes, solamente me basta con que las pendientes sean distintas. Me da lo mismo el coeficiente de posición, ¿sí? Lo único que yo quiero es que los grados de inclinación sean distintos para que en algún punto se toquen, ¿ya? Y para que sean coincidentes, les tengo que pedir que las pendientes y los coeficientes de posición sean iguales, ¿ya? Ya, lo que había dicho de las secantes, para que sean secantes, lo único que les tienen que pedir es lo que está encerrado acá en naranjo, que lo estoy encerrando de nuevo. Que este número que está acá con este número que está acá sean distintos, ¿sí? Si las dos pendientes son distintas, automáticamente las rectas son secantes, ¿ya? Automáticamente. Y en el caso de que a mí me piden de que tenga dos rectas secantes que a la vez sean perpendiculares, entonces yo le tengo que pedir a este M1 que si yo lo multiplico por este M2 me dé menos 1. Si se cumple eso de que la multiplicación de las pendientes me da menos 1, entonces las rectas son perpendiculares, ¿ya? Es decir, se cortan en un ángulo de 90. Ya, y vamos con las propiedades de los puntos. Ya, vamos a solamente enunciarla acá. Entonces fíjense que me dicen, dado dos puntos, x1, y1 y x2, y2, que son los puntos que están acá y el punto que está acá arriba, ¿sí? Si yo tengo esos dos puntos... eso, Fragi, muy buena acotación. Rápidamente, Fragi pregunta cómo sabemos dónde se intersectan, ¿ya? Para hacer la intersección de dos rectas, les sugiero que vean la clase de sistema de ecuaciones. Para intersectar dos rectas tengo que resolver el sistema de ecuaciones que me establecen las dos ecuaciones de cada recta, ¿ya? No sé si se entiende eso, pero si yo quiero saber dónde se intersecta esta recta con esta recta, entonces tengo que hacer un sistema de ecuación con esas dos ecuaciones, ¿sí? Que eso lo hablamos en la clase de sistema de ecuaciones, que si les sugiero que le echen un ojo de nuevo, ¿ya? Para recordar que habían tres formas de resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya?
Entonces, para ver la intersección de dos rectas, tienen que hacer un sistema, siempre. Ya no vamos a entrar en detalle porque está la clase de sistemas en YouTube, ¿cierto? Así que sugiero que vean esa clase, pero muy buena acotación, Fray, muchas gracias por recordarlo. Vamos ahora, entonces, ¿cómo sacamos el punto medio entre dos puntos? Ya supongamos que tenemos el punto este rojo que está acá abajo y este rojo que está acá arriba y queremos sacar justo el punto que está a la mitad, entonces al medio de ellos dos. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar un promedio de ambas coordenadas. Fíjense que yo sumé esta coordenada más esta coordenada y la dividí en dos y me dio la coordenada X del punto medio. Y lo mismo con las coordenadas del Y. Sumo la coordenada del Y más la otra coordenada del Y, lo divido en dos y me dio la coordenada Y del punto medio. Siempre para sacar el punto medio tengo que sacar el promedio de las coordenadas, ¿sí? Eso también aplica para R3, para sistemas de tres coordenadas, ¿sí? Para X, Y, Z, también tengo que sacar el promedio. Siempre va a ser el promedio. Y la fórmula de la distancia es la que sale acá, ¿ya? Si alguna vez se le llega a olvidar cómo la fórmula de la distancia está asociada mucho a Pitágoras, donde el D es la hipotenusa, porque la idea es que yo extienda estas dos cosas así y forme un triángulo rectángulo, y este segmento vale x2 menos x1, y este de acá vale y2 menos y1, ¿ya? Entonces tengo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, pero si yo esa hipotenusa al cuadrado le saco la raíz pasa a estar acá. Si se acuerdan de la clase de Pitágoras, esta ecuación sería muy parecida a la ecuación de la hipotenusa, ¿sí? DC es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿ya? Siempre tienen que hacer eso y esa es la fórmula de la distancia. Para cuando trabajemos con tres coordenadas, el punto medio y la distancia entre dos puntos son exactamente la misma idea, solamente que le agrego la tercera coordenada. Pero es exactamente la misma idea para tres coordenadas. Ya vamos a ver que ahora estamos hablando de sistema tridimensional. Entonces, el sistema tridimensional nos ayuda a representar puntos en las tres dimensiones que nosotros conocemos: ancho, largo y alto, ¿cierto? O sea, ancho, profundo y alto. Y fíjense que acá en el dibujo de acá abajo, este de acá, cada color está asociado a su recta de abajo. Fíjense que acá el X está rojo y es esto lo que está rojo. El Y está azul y es esto lo que está azul. Y el Z está verde y es la altura lo que está verde, ¿sí? Entonces se grafica exactamente igual en el plano cartesiano, solamente que ahora la tercera coordenada, o sea, grafico primero como el piso. Siempre ustedes grafiquen el piso primero, el X y el Y. Una vez que ustedes grafiquen el piso en el sistema tridimensional, en la última coordenada, la coordenada Z, les definen la altura, si va para abajo o va para arriba, ¿sí? Pero siempre les sugiero que partan del piso. ¿Cuál es el piso? El que está acá, esto que está acá, que estoy rayando allá abajo. Partan de eso y después le agregan la tercera coordenada, y la tercera coordenada o los va a tirar para arriba o los puede tirar para abajo dependiendo si es positiva o negativa. ¿Ya? Y vamos rápidamente a ver las propiedades de los puntos en el sistema tridimensional. Como les decía, es exactamente igual al del plano cartesiano. Se saca el promedio de los puntos y se saca la distancia entre ellos de la fórmula que están acá. Vamos a pasar rápidamente a los ejercicios porque no nos queda mucho tiempo. Así que vean que las fórmulas se mantienen, solamente le agrego la tercera coordenada, ¿sí? Fíjense que en el punto medio le agregué el promedio de las coordenadas z, y en la fórmula de la distancia le agregué la resta de las coordenadas z al cuadrado. Pero es exactamente igual a las fórmulas del plano cartesiano, ¿ya? Vamos a ver ahora los ejercicios, ¿sí? Vamos a intentar a ver cuánto alcanzamos a hacer. ¿Ya? Dice, ¿qué valor debe tener k en la ecuación 5x más 2y igual a k por y menos 6 en x e y para que sea ecuación de una recta perpendicular a la recta de ecuación? Y me dan eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces primero, veamos que el ejercicio me piden que las rectas sean perpendiculares, ¿cierto? Fíjense eso.
Me piden que las rectas sean perpendiculares y recordemos que para que dos rectas sean perpendiculares la multiplicación de sus pendientes tiene que ser igual a menos 1. Entonces vamos a sacar las pendientes de ambas rectas, ¿sí? Vamos a sacar la pendiente de esta recta de acá arriba y después vamos a sacar la pendiente de esta recta de acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos para sacar la pendiente? Recuerden que despejábamos y, ¿cierto? Entonces, voy a despejar y de la función de la ecuación de acá arriba. Fíjense que voy a dejar el 2i del lado izquierdo ahí fijo. El ki lo vamos a pasar hacia el otro lado restando, ¿cierto? Entonces, me queda 2i, que lo dejé al lado izquierdo, y el ki, que está al lado derecho, tengo que pasarlo restando, ¿sí? Entonces me queda menos ki. ¿Ya? Entonces, dejando todo lo que tiene i al lado izquierdo, me queda eso, ¿cierto? 2i menos ki, porque el ki que está al lado derecho pasó restando, ¿sí? Ahora, el 5x que está al lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho restando también, ¿cierto? Y el menos 6 que seguía estando al lado derecho, lo mantengo ahí, ¿sí? Claro, ahora como dice Rowan, vamos a factorizar por i abajo, ¿cierto? Entonces me queda i factor de 2 menos k, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a menos 5x menos 6. ¿Ya? ¿Y qué hacíamos ahora? Ese 2 menos k, que está multiplicando al i, me está molestando a ese lado, así que lo voy a pasar dividiendo, ¿cierto? Así que me queda i es igual a 5x menos 6, ¿cierto? Y vamos a dividirlo por el 2 menos k que está al lado izquierdo, ¿cierto? Así que me queda eso. ¿Y se acuerdan lo que les dije delante de separar en dos fracciones? Entonces, si separamos esta fracción que está en azul, si la separamos en dos fracciones, el denominador se va a repartir. Entonces, la primera fracción va a ser menos 5. Entonces, vamos a separar lo que está encerrado en azul, en ese circulito azul, lo vamos a separar en dos fracciones, ¿cierto? Así que la primera fracción, fíjense, voy a borrar acá. La primera fracción va a estar constituida por lo que multiplica el x, que sería el menos 5, y el denominador. Eso va a estar en la primera fracción, que es lo que está saliendo acá, y está el x que está ahí multiplicando, ¿cierto? Así queda la separación de la primera fracción. Y la segunda me debería quedar menos 6 dividido en 2 menos k, ¿cierto? Entonces lo que hice fue, este menos 5 lo escribí acá y lo dividí por el 2 menos k, este menos lo coloqué acá al medio y este 6 lo coloqué acá, ¿cierto? Y lo dividí en esas dos fracciones, ¿ya? Entonces, acá rápidamente se puede identificar cuál es la pendiente, ¿o no? Esta es la pendiente de la recta, lo que multiplica al x cuando el i está despejado, ¿cierto? Entonces, el m1, que vamos a llamarle m1, es menos 5 partido en 2 menos k, ¿ya? Y por si quieren saber, este debería ser el coeficiente de posición, ¿ya? Eso es n1. Ya, y vamos a hacer... ya, muy bien Macarena, es k igual 3. Vamos a ver la otra pendiente de la otra recta. Vamos a ver cuál es la pendiente de esta recta que está acá en verde. Entonces tenemos que despejar el i, ¿cierto? Tenemos que despejar el i. Entonces, fíjense que ahí apareció el 5i, porque recuerden que siempre la idea es dejar el i positivo, ¿ya? Y como el i ya estaba positivo, mejor pasar todo al lado derecho y dejar el i al lado izquierdo, ¿ya? Entonces me queda 5i positivo es igual a ese x que está sumando, pasa al lado derecho, restando, y ese menos 2 que está restando, pasa al otro lado sumando, ¿cierto? Genial, entonces me queda eso, y volvemos a tener el 5 que me molesta en el i, ¿cierto? Entonces ese i lo vamos a dividir, ¿ya? Y vamos a hacer un poco más rápido, y vamos a dividir al tiro el 5 en el x y en el 2 por separado, ¿ya? O sea, nos queda eso, ¿ya? Menos x más 2 y todo eso dividido en 5. Y ahora lo vamos a separar en dos fracciones. Entonces, ¿qué es lo que va a estar en la primera fracción? Ojo, este menos con el 5, ¿ya? Así que me va a dar menos 1/5 por x, ¿ya? ¿Por qué menos 1/5? Por ese menos que está acá, ¿ya? Ese menos que está ahí yo lo puedo interpretar como si fuera un menos 1. Entonces va a ser menos 1 dividido en el 5 que está acá abajo. Más 2/5, ¿cierto? Porque el 5 también se reparte ahí, ¿ya? ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? Bueno, la pendiente, recuerden que es lo que multiplica el x.
Entonces el M2 en este caso debería ser menos 1 partido en 5, ¿cierto? Porque eso es lo que multiplica el X cuando el Y está despejado, ¿ya? Y listo, tenemos las dos pendientes. Tenemos M1 y tenemos M2. ¿Qué le tenemos que pedir a estas dos cosas? Que la multiplicación sea menos 1, porque quiero que sean perpendiculares. Entonces, la pendiente 1, menos 5 partido en 2 menos K, por la pendiente 2, menos 1 partido en 5, eso me debe dar menos 1. Así que hay que despejar K de esa ecuación, ¿ya? ¿Qué pasa con los menos? Fíjense que este menos con este menos por menos sabemos que me da más, ¿cierto? Así que esos dos menos que están ahí, ahora se transformaron en un más, ¿sí? ¿Qué se hace con el K? Hay que despejarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este 5 y este 5? ¿Se simplifican o no? Se fueron. Así que me quedó arriba un 1 en el denominador, porque los 5 se me fueron, y me quedó en el denominador el 2 menos K. Y eso sigue teniendo que ser igual a menos 1, ¿ya? Como yo quiero despejar el K, yo todo esto lo voy a pasar multiplicando de arriba, ¿cierto? Porque el 2 menos K está dividiendo. Entonces me va a quedar el 1 que está en el numerador del lado izquierdo, tiene que ser igual a menos 2 menos K, ¿sí? ¿Por qué apareció ese menos? Ese menos es del de este menos, ¿ya? Y este 2K que está dividiendo paso multiplicando, ¿cierto? Así que ahora este menos lo voy a multiplicar con el 2 y con el menos K, ¿cierto? Así que me queda el 1 al lado izquierdo y me queda menos por 2, menos 2, y menos por menos K, más K, ¿cierto? Y ahora este 2 que está restando va a pasar al lado izquierdo sumando, ¿cierto? Así que ese menos 2 va a pasar al lado izquierdo y me va a quedar 1 más 2, y eso es 3, y el K me queda solito al lado derecho, ¿cierto? Recuerden pasar este 2 sumando al lado izquierdo y me da que el K es igual al 3, ¿ya? Ya, esto se los voy a dejar como tarea, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente, que es el que me interesa más. Me dice, ¿para qué valores reales de Q? Fíjense, ¿dónde está el Q? Acá está el Q. Las ecuaciones de las rectas, esta recta y esta recta son paralelas no coincidentes. Ya Samuel era un menos 5. Era un menos 5 y un menos 1. Por eso pasaron a positivo, ¿sí? No era 5 positivo, era menos 5. Ya, entonces fíjense, este ejercicio, como les digo, se los voy a dejar de tarea, pero les voy a explicar rápidamente el cómo se hace. Fíjense que les dan de nuevo, es muy parecido al ejercicio anterior. Tienen que despejar ambas pendientes, ¿ya? Entonces, dicen que les den paralelas no coincidentes. Para que sean paralelas no coincidentes tenía que pasar esto, ¿no? Que las pendientes sean iguales y los coeficientes de posición sean distintos, ¿ya? Entonces, despejen la pendiente de acá y despejen la pendiente de acá, ¿sí? Tienen que despejar las pendientes de ambas rectas e igualarlas. Y ahí van a despejar el Q. Y la respuesta correcta es la letra A, ¿ya? Si quieren les puedo anotar el paso a paso que debería salir acá. Y ustedes le pueden sacar una foto o un pantallazo, porque vamos a pasar al otro ejercicio, ¿sí? Sí, Samuel sí se escribió, solamente que quizás al rayarlo se tapó, ¿ya? Como les digo, les voy a dejar este ejercicio de tarea, ¿ya? Pero hasta acá nomás se los voy a dejar. Después ustedes siguen. Entonces la idea es que ustedes extraigan estas dos pendientes, ¿ya? Tienen que extraer esas dos pendientes e igualarlas. Como les digo, se la vamos a dejar como tarea, así que no lo voy a hacer yo. Lo tienen que terminar ustedes. Sáquenle foto a este paso a paso si quieren y lo intentan ustedes en sus casas, ¿ya? Pero que lo único que tiene que cumplir es esto que estoy rayando acá, para que sean paralelas no coincidentes. Ya, como les digo, eso lo van a intentar ustedes después, ¿ya? Vamos a que es el que me interesa un poco más, que habla de distancia, ¿ya? Entonces me dice, considere los puntos del plano cartesiano y me dan 3 puntos, ¿cierto? Me dan un punto A que tiene los 2 valores, me dan un punto B que también tiene los 2 valores, pero me dan un punto C donde la coordenada I es una P. Pero me dicen que P es mayor a 0. Y me dicen, si la distancia de A a C es el doble que la distancia entre A y B, ¿cuál es el valor de P? ¿Ya? Entonces fíjense eso, esto es muy importante.
Entonces lo primero que va a aparecer acá es la fórmula de la distancia. ¿Se acuerdan que la vimos en la penúltima diapositiva antes de... O sea, la antepenúltima diapositiva, antes de los ejercicios? ¿Ya? Esa es la ecuación de la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Y me dan esos 3 puntos. Entonces me dicen... ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice la distancia entre A y C, ¿ya?, es el doble, es el doble que la distancia entre A y B. Entonces vamos a interpretar esto como con una ecuación. Entonces la distancia de A a C lo voy a escribir como un D con un AC abajo, ¿sí? Ese D con AC va a ser la distancia de A a C, ¿cierto? Entonces me dicen que la distancia de A a C, fíjense, la distancia de A a C es el doble, un 2, de la distancia de A a B, es decir, esto, ¿cierto? Por eso sale el 2, porque es el doble de la distancia de A a B. Ya, eso. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia de A a C? Vamos reemplazando nomás. Entonces, tengo que ir reemplazando. ¿Ya? De A, entonces tomo el punto 1 del A, el 4, y lo reemplazo acá, ¿cierto? Y le tengo que restar la otra coordenada X del otro punto, es decir, del C, el 12, ¿o no? Menos 12. Ya, entonces estamos tomando, voy a rayar de nuevo acá un poco. Estamos tomando estos dos puntos, el A y el C. Entonces, esto va a ser mi X1 y 1, y esto va a ser mi X2 y 2, en este caso, ¿sí? Entonces tengo en la fórmula de la distancia X1 menos X2, es decir, 4 menos 12, ¿cierto? Por eso me salió el 4 menos 12 ahí. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo para las coordenadas Y. Y1, que sería 5, menos Y2, que sería mi P, ¿cierto? Esa es la distancia de A a C. Esto es la distancia de A a C. Y eso tiene que ser el doble de la distancia de A a B. Esto es la distancia de A a B. Acá lo voy a rayar, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la distancia de A a B? Voy a tomar estos dos puntos. Entonces, este va a ser mi X1, mi Y1, y esto va a ser mi X2, mi Y2, ¿cierto? Entonces, la fórmula me dice X1 menos X2, es decir, 4 menos 8, ¿cierto? X1 menos X2 al cuadrado más la resta de las coordenadas Y, que debería ser 5, ¿cierto? Ese es mi 1 es 5, y mi Y2 es 2, así que va a ser 5 menos 2, ¿cierto? Ya, espero que haya estado todo bien con eso. Y ahora tenemos que resolver esto. Fíjense que tenemos puros números. Eso puede ser una opción, Rohan, pero yo no lo voy a hacer. Pero es una buena idea, ¿ya? Pero queda un poquito más largo. Lo primero vamos a ver qué nos queda debajo de cada raíz, porque quizás se simplifican algunos cálculos y no haya que elevar al cuadrado, o tan anticipadamente. Entonces fíjense, ¿cuánto me da acá? 4 menos 12, sabemos que es menos 8, ¿cierto? Entonces solamente reemplacé el menos 8 de abajo, ¿cierto? Eso es lo que me dio, pues eso fue apareciendo esta fórmula de acá abajo. Lo único que yo hice fue resolver esta resta, y esta resta me da menos 8, ¿cierto? Vamos al lado derecho, perdón, está saliendo. Entonces, ¿cuánto me da esta resta de 4 menos 8? Sabemos que es menos 4, ¿ya? Esto me da menos 4. ¿Y cuánto me da esta resta? Sabemos que esa resta me da 3. Es decir, lo que me va a quedar ahora va a ser 2 por la raíz de menos 4 al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué menos 4? Por la resta de estas dos al cuadrado, más 3 al cuadrado. ¿Por qué 3? Por la resta de estos dos, ¿cierto? Y fíjense que podemos resolver acá. Entonces ahora, ¿cuánto me da esto? Menos 8 al cuadrado. Sabemos que menos 8 al cuadrado es 64, ¿cierto? Así que abajo voy a reemplazar ese menos 8 al cuadrado por un 64, ¿sí? Y al lado derecho me va a seguir quedando el 2 afuera, pero ahora fíjense que me va a quedar 2 raíz de 16, porque es menos 4 al cuadrado, más 9, ¿cierto? ¿Y esa raíz cuánto me da? Entonces me da el 2 afuera, y bajo la raíz el 16 más 9,
sabemos que eso es 25, ¿cierto? Y sabemos que 25 tiene una raíz perfecta. Así que al lado izquierdo voy a seguir anotando lo mismo. ¿Y cuánto es esto? 2 por raíz de 25 es lo mismo que 2 por 5. Y eso sabemos que es 10, ¿cierto? Y ahora sí, como decía Rohan, podemos elevar al cuadrado todo. ¿Por qué vamos a elevar al cuadrado? Para así deshacernos de esta raíz que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, como al lado izquierdo tenía una raíz y yo elevé todo al cuadrado, se me va a ir la raíz, ¿cierto? Así que me queda 64 más 5 menos p y todo al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 10 al cuadrado, que en este caso sería 100, ¿cierto? Ahora, este 64 lo voy a pasar restando al otro lado, ¿cierto? Así que se fue de acá. Así que me queda, acá abajo está apareciendo, estoy borrando acá. Entonces, ese 64 pasó al lado derecho, así que me queda que 5 menos p, todo eso al cuadrado, y eso va a ser igual a 100 menos 64, que sabemos que es 100. ¿Ya? Después van a ver por qué no le ve al cuadrado el 5 menos p, ¿sí? Porque es mucho más fácil calcularlo así. ¿Ya? Ya, hasta ahí todo bien. Yo espero que haya estado todo clarito hasta ahora. Y ahora sí, en vez de elevar todo al cuadrado, podemos deshacernos de este cuadrado que está ahí, aplicando raíz. Entonces vamos a aplicar raíz al lado izquierdo y raíz al lado derecho, ¿cierto? Y tenemos que considerar los dos casos que habían de cuando sacábamos raíces. ¿Se acuerdan que cuando sacábamos raíces teníamos que poner un más menos? También tenemos que hacerlo acá. Al lado izquierdo va a quedar el 5 menos p normal, ¿cierto? Porque le saqué la raíz, se canceló con ese exponente al cuadrado que había. Y el raíz de 36, yo sé que debería ser más menos 6, ¿cierto? Tienen los dos casos. Y ahora finalmente tenemos dos casos. Tenemos que 5 menos p sea igual a 6 o que 5 menos p sea igual a menos 6, ¿cierto? Están esos dos casos, que sea igual al más. Sí, sería similar como el valor absoluto, pero como yo puse los dos casos del más y el menos, no es necesario poner el valor absoluto. ¿Ya? Entonces voy a considerar los dos casos, en que el 5 menos p sea igual a 6 o que el 5 menos p sea igual a menos 6. Tenemos que resolver esas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a resolver primero la que está acá al lado izquierdo. Entonces ese 6 que está al lado derecho, va a pasar al lado izquierdo restando, y me queda 5 menos 6, y ese p que estaba restando va a pasar al lado derecho sumando, ¿cierto? Así que me queda p. Y 5 menos 6 sabemos que es igual a menos 1, ¿cierto? Así que ahí tenemos el primer p. P igual a menos 1. Vamos con la otra ecuación, con la del lado derecho, con esta. Hacemos lo mismo. Ese menos 6 que está al lado derecho va a pasar sumando al lado izquierdo. Así que me va a quedar 5 más 6. Y ese p que está al lado izquierdo que está restando va a pasar al lado derecho sumando, ¿cierto? Así que me da p. Y 6 más 5 sabemos que es 11. Así que el otro p que me da es 11. Claro, no hay distancias negativas, pero eso no te dice que las coordenadas no tengan que ser negativas. Este p es una coordenada, así que sí puede ser negativo, pero justo me dice acá, al lado del enunciado, que p es positivo. Si no me hubiera dicho que p era positivo, estas dos deberían ser las correctas. Pero como me dice que el p tiene que ser positivo, entonces p no puede ser igual a menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Ya? Chicos, estamos muy pasados, igual no quiero extenderme más. ¿Ya? Voy a hacer aparecer acá. Pero quedó un ejercicio pendiente. Voy a hablar con los encargados de las clases. Y este ejercicio que quedó pendiente, que es de 3 dimensiones. Voy a intentar, si es que me dejan, hacer la otra clase quizá un ratito antes para resolver este ejercicio y ver el que quedó pendiente, ¿ya? Pero no vamos a alcanzar ahora, ¿ya? Pero se los dejo acá igual para que lo vean. Es de 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, lo primero que les sugiero es graficar el triángulo. Ya se los voy a dejar igual como tarea. Si quieren le pueden sacar un pantallazo acá a esto también. Y les preguntan cuál es el área de ese triángulo. Ya ustedes, la idea es que lo grafiquen en sus casas, pero que tengan este dibujo como guía. Pero háganlo por favor en su casa y grafíquenlo ustedes en 3 coordenadas.
¿Ya? Eso. Voy a intentar que la próxima clase parta un poquito antes. Cualquier cosa vamos a estar avisando por el Instagram, así que para que estén atentos. Lo más probable es que sí, como la vez pasada de semejanza que partimos un poco antes. ¿Ya? Así que yo creo que nos van a dar permiso. ¿Ya? Eso. Roan, la respuesta es que, si no me equivoco, en ese ejercicio no te daban ninguna condición para el punto de arriba, para el punto C. Creo que era el vértice C. No te daban ninguna condición. Entonces, como no tenía condición, tú lo podías mover. ¿Ya? Siempre ustedes pueden hacer eso, como lo que dice Roan. ¿Ya? Que si no les dan condiciones de algún punto o si no les dan condiciones de algún lado, ustedes asuman que pueden moverlo, ¿sí? Y si al moverlo, ustedes también pueden ver si es que cumple lo mismo que cumplía el ejercicio. A veces es una muy buena idea hacer más de un dibujo para los ejercicios de geometría, ¿ya? Y ojalá dibujos totalmente distintos. Y ojalá dibujos también que funcionen, ¿ya? Muchas gracias por estar en la clase, también por todos los comentarios positivos que siempre tienen en la semana. Que tengan una muy buena semana también, éxito en el estudio. Y nos vemos el próximo lunes, ojalá un poquito antes para ver los ejercicios que quedaron pendientes. Así que ojalá que vengan con dudas sobre esta materia, ¿ya? Nos vemos y que estén muy bien.